En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis amigos y amados de mi Padre, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, el Espíritu de los profetas, el Espíritu del Altísimo Dios, venga a dirigir nuestra meditación en su santa palabra. Muy bien, me gustaría hablar con ustedes porque en estos últimos tiempos difíciles, tiempos dificilísimos, que Jesús ya había previsto y los apóstoles y los profetas nos instruyeron con respecto a estos últimos tiempos. Nosotros vemos en estos últimos tiempos muchas cosas sucediendo. Muchas cosas sucediendo. Cosas obviamente malas, nocivas, perversas. Pero la peor de todas, a mi parecer, es cuando las cosas nocivas, las cosas malas, surgen para disuadir, dispensar a aquellos que un día tuvieron una experiencia con Dios y conservaron su fe, la pureza de su fe. Entonces, en estos últimos tiempos, estamos viendo una lluvia de problemas sociales, políticos, problemas de salud, problemas de toda clase. Pero el peor problema es el problema de la fe que es fingida. Pablo habla sobre eso, la fe no fingida. Existe la fe no fingida, que es pura, y existe la fe fingida. Entonces, en estos últimos tiempos, muchos falsos profetas, falsos hombres de Dios, falsos predicadores, que usan y abusan de la palabra, de la letra, no de la palabra, porque la palabra de Dios tiene espíritu, pero la letra mata. Y esos profetas de la letra han salido por el mundo. Y la pregunta que no quiere callar y que muchos hacen es la siguiente: obispo, ¿cómo es que una persona puede predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios y vivir una vida completamente contraria a aquello que predica? Eso sucedió en la época de Jesús, en la época de los apóstoles, y siempre sucederá, porque nosotros vivimos en el reino del mundo. Físicamente, yo vivo en el reino de este mundo. Espiritualmente, yo vivo en el reino de Dios. Exactamente. Ahora usted lo entiende mejor. Entonces, yo vivo en espíritu, pero físicamente estoy en el reino de este mundo, y usted también, claro. Pero ¿por qué Dios permite que nosotros vivamos
en este mundo cruel, difícil, en este mundo malo, en este mundo de mentiras, de engaños y de injusticias. ¿Por qué Dios permite que nosotros, sus hijos, su pueblo, su iglesia, esté físicamente en este mundo vil? Exactamente para que nosotros podamos dar testimonio con respecto a la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, Dios permite, como lo hizo por ejemplo, con Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego, esos 4 hombres que fueron llevados cautivos desde Jerusalén, desde Judá, fueron al palacio de Nabucodonosor en Babilonia. Ellos fueron exiliados junto con muchas otras personas. Solo que en esos 4 hombres había otro espíritu, había temor a Dios, había hombres de Dios que aún estando físicamente viviendo, habitando en el palacio del rey, aún así no se contaminaron con los manjares que había en ese palacio. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros vivimos en un mundo palaciano, esa es la realidad, un mundo de pecado, un mundo donde las personas no temen a Dios, la mayoría no teme a Dios. Y Dios nos colocó aquí, en este mundo, en esta época, exactamente en esta época difícil, para que nosotros pudiéramos ser testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, solo quien realmente nació del agua y del Espíritu Santo, es decir, nació del arrepentimiento, participó del bautismo de arrepentimiento, se arrepintió realmente de sus pecados. No un arrepentimiento de sentimientos, no, como un remordimiento, por ejemplo, no. Arrepentimiento significa dar un giro de 180 grados. Eso es arrepentimiento. Es cuando usted, por ejemplo, está yendo hacia el norte, pero se arrepiente, da la vuelta y se va a la región sur o hacia el sur. Así es como funciona. Solo cuando la persona nace del agua, que es el bautismo de arrepentimiento y del Espíritu Santo, es decir, nace del Espíritu de Dios. Jesús dijo, quien nace de la carne, carne es, y quien nace del Espíritu Santo, Espíritu es. Es decir, es espiritual. Pasa a vivir en el mundo espiritual, en el reino de Dios. Porque el reino de Dios es espiritual. La iglesia del Señor Jesús es espiritual. La iglesia del Señor Jesús no tiene placa, no tiene nombre. Solo tiene un pastor, que es el propio Señor Jesús. Y la iglesia es espiritual, es el reino de Dios. Entonces, cuando vivimos en el reino de Dios, cuando realmente nacemos del agua y del Espíritu Santo, nos volvemos testigos vivos. En este mundo, en el reino de este mundo, somos testigos de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, está vivo
Pero ¿cómo le diremos a las personas que Jesús está vivo? ¿Cómo podremos ser testigos de la resurrección de Jesús si no lo vimos con nuestros ojos físicos, si no lo sentimos con nuestros corazones, si no lo tocamos con nuestras manos? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que una persona sea testigo de la resurrección de Jesús si Él nació, vivió y murió hace más de 2000 años atrás? ¿Y resucitó? Si usted sabe separar el reino de este mundo del reino de Dios, porque el reino de este mundo es físico, es carnal, es demoníaco, yace en el maligno, es decir, está enterrada o enterrado en el infierno de este mundo. Y por eso nosotros vemos todo eso. Nosotros vemos cosas que no queremos ver, porque lamentablemente estamos físicamente en el reino de este mundo, pero espiritualmente, por haber nacido del Espíritu Santo, estamos viviendo en el reino de Dios. Entonces, eso es extraordinario. Cuando usted entiende eso, cuando usted tiene esa conciencia, entonces se vuelve un testigo vivo de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué, obispo? Porque para pertenecer al reino de Dios, usted tiene que haber nacido del agua y del Espíritu Santo. Una vez que nace del Espíritu Santo, usted es espiritual. Entonces tiene acceso, entra al reino de Dios en este mundo. Usted forma parte del reino de Dios. Y el reino de Dios es institución. Es la iglesia de Él. Es la iglesia espiritual. No es la iglesia física. Es la iglesia espiritual. Usted pertenece al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Jesús dijo antes de ascender, antes de ir al cielo. Él les dijo a sus discípulos: recibiréis el poder del Espíritu Santo que ha de venir sobre vosotros. Porque si la persona no recibe el Espíritu Santo, ¿cómo es que ella será testigo de alguien que no vio, no tocó y no sintió? ¿Cómo es que hablará de alguien que murió y resucitó hace 2000 años atrás? ¿Cómo? No hay cómo. Entonces, cuando una persona nace del agua y del Espíritu Santo, ella se vuelve espíritu o espiritual, y entonces ella entra al reino de Dios. El reino de Dios está formado solo por los que nacieron de Dios. Nacieron del agua y del Espíritu Santo. Y si usted no nació del agua y del Espíritu Santo, usted no conoce el reino de Dios. Jesús dijo: ha llegado a vosotros el reino de Dios. Después dijo: el reino de Dios está dentro de vosotros. Esto quiere decir que el Espíritu Santo, cuando genera una persona, ella se vuelve espiritual, ella se vuelve espíritu. Y es claro, es obvio, que ella sabe en quién ha creído. Ella sabe en quién está apoyada. Ella sabe a quién pertenece. El diablo no puede tocarla.
Pero Dios nos llamó, nos escogió para que vivamos en estos tiempos difíciles, para que pudiéramos ser testigos de su resurrección. Usted tendrá el poder del Espíritu Santo. Es lo que Jesús promete. Él dijo, pero recibiréis el poder del Espíritu Santo que ha de venir, que obligatoriamente va a venir sobre vosotros. Y me seréis testigos. Es decir, cuando la persona es nacida del agua y del Espíritu Santo, cuando ella entra al reino de Dios, forma parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ella es espiritual. Ella tiene el poder del Espíritu Santo consigo. Por donde quiera que vaya, donde quiera que esté, será testigo de Jesús, testigo vivo de la resurrección de Jesús, porque ella pertenece al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, no es una opción doctrinaria. No. No es una opción de la fe. No. Es algo obligatorio para todos los que quieren entrar al reino de Dios. Es imposible entrar al reino de Dios sin haber nacido del Espíritu de Dios. Es imposible. Si usted tiene al Espíritu Santo, usted puede identificarme como un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu que está en usted, confirma en mí, y el Espíritu que está en mí, el Espíritu Santo, confirma que está en usted. Entonces, hay un lenguaje único entre nosotros. Usted me entiende, usted entiende mi lenguaje, usted entiende mis palabras, usted entiende muy bien mis pensamientos, porque el Espíritu Santo está en usted. El mismo Espíritu que está en mí está en usted. El Espíritu Santo confirma, testifica con nuestro espíritu que realmente somos hijos de Dios. Cuando una persona tiene al Espíritu Santo, ella no necesita ser convencida por nadie de que ella es de Dios, de que ella tiene al Espíritu Santo, porque el propio Espíritu Santo confirma eso en ella. No solo confirma eso en ella, sino que la hace identificarse con aquellos que tienen al Espíritu Santo, porque es el mismo Espíritu. Y lo que Dios exige de nosotros, que nacimos del agua y del Espíritu Santo, es que nosotros seamos testigos aquí en la tierra. No solo hablando, sino sobre todo dando testimonio de su propia reputación y carácter, de su vida, delante de la sociedad podrida en la que todos nosotros vivimos. Entonces, amiga y amigo, son, digamos así, señales de quien es de Dios y de quien no es de Dios, de quien predica la palabra y de quien predica la letra. Y yo digo esto para que usted tenga conciencia, la conciencia
de que sin el bautismo con el Espíritu Santo, usted no conoce a Dios. Que Dios bendiga, ilumine su entendimiento, para que usted no se limite solo a la letra de la palabra, porque la letra mata, pero el Espíritu, la palabra, da vida. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Gracias a Dios. Mi nombre es Marisa. Yo era una persona de muy mal carácter, agresiva, vivía peleando con todo el mundo. Me llevaba mal con toda la gente que cruzaba, porque yo estaba mal. Vivía peleando con mis hermanos, con mis padres, los agredía física y verbalmente. No solo a ellos, sino a mí. Me dañaba yo mi cuerpo. No entendía por qué. Es más, me odiaba yo misma. Así llegué enferma, no tenía trabajo, depresiva, vivía encerrada en mi habitación, no quería salir, no quería ver a nadie. Cuando empecé a participar en las reuniones del Espíritu Santo, me interesó lo que el pastor hablaba del Espíritu Santo, que daba un cambio de vida. Participé, fui constante, y cuando el Espíritu Santo llenó mi vida, lo primero que hizo fue cambiar mi interior. Sacó toda la tristeza, toda la angustia, y me dio vida, me dio paz, me dio tranquilidad. Cambié totalmente con la gente, porque cambié yo interiormente. También recibí poder para determinar mi sanidad, un trabajo. Hoy, gracias al Espíritu Santo, soy una persona muy feliz. El obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com.